Saludamos al abogado Vicente Solano. Él es catedrático universitario de la UPS y la Universidad Andina Simón Bolívar, experto en teoría política, derecho constitucional. Quisiéramos, abogado Solano, conocer su punto de vista sobre cómo se vislumbra el panorama con respecto a la consulta popular, a la que iremos los ecuatorianos tan pronto como este 21 de abril. Bien, muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? Un saludo a todas y todos que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Y en realidad, como podemos ver, ya el día de ayer se convocó oficialmente a lo que tendría que ser el referéndum y consulta popular que se va a realizar el 21 de abril. En ese sentido, pues cualquier tipo de presunción, en el sentido de que el presidente de la República podría haber tenido la posibilidad de suspender, en este caso, por algunos días o semanas la convocatoria, realmente se hizo humo, y ahora pues el 21 de abril estaremos justamente esperando en las elecciones efectivamente de este referéndum y consulta que tendríamos el día domingo 21 de abril. En definitiva, como decíamos, el panorama no es tan, diríamos así, agradable probablemente, porque para muchos quienes efectivamente conocemos el tema, hemos hablado incluso en los medios de comunicación, es que las reformas efectivamente podían pasar por la Asamblea Nacional, ¿no? Sin la necesidad efectivamente, sobre todo de las 6 primeras preguntas, de que sean consultadas efectivamente al pueblo. Y obviamente, como ustedes pueden ver en los anexos, justamente también se señala que luego de la posible aprobación, en el caso de que la ciudadanía le diga sí a la consulta del presidente Noboa, pues nuevamente tendrá que el mismo presidente Noboa, en el plazo de 5 días, ¿no es cierto?, enviar el proyecto de ley que tendrá que ser tratado en 60 días por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que indica eso? Que en definitiva, ¿no es cierto?, se podía haber tratado esas reformas, ¿no es cierto?, sin la necesidad efectivamente de ir a una consulta popular, ¿no es cierto?, y de hacer un gasto también bastante grande, digamos, al momento, ¿no?, sabiendo de que efectivamente los recursos son escasos en ese sentido, ¿no? Además, creo que un tema importante era justamente lo que pasó en los días anteriores en la Asamblea Nacional, ¿no?, que está conectado con la consulta popular, que es justamente de que las reformas del Código Orgánico Integral Penal no pudieron pasar efectivamente y no se pudieron aprobar. Más allá de que yo creo que hay temas que realmente eran bastante complejos y que en la Asamblea Nacional necesitaban de una discusión profunda. Lamentablemente, yo diría así, el bloque sobre todo, diríamos así, apegado a lo que implica el correísmo, en este caso, digamos, que está auspiciado por la Revolución Ciudadana, sobre todo, ¿no? Quería hacer cambios que realmente eran bastante, digamos, controversiales y algunos de ellos incluso probablemente inconstitucionales. En ese sentido, pues obviamente estas reformas que podían dar paso justamente incluso al incremento de penas, ¿no es cierto?, como estaba planteado dentro de las reformas que se habían establecido en este proyecto, ¿no?, hubieran dejado efectivamente sin piso, ¿no?, la consulta popular establecida por parte del presidente Noboa. Y parece que efectivamente, inclusive, ¿no?, el bloque del propio presidente Noboa y de lo que ha dicho el propio presidente, ¿no?, se establece que el presidente creía que ese tipo de reformas no debían pasar porque hubieran dejado insubsistentes, efectivamente, ¿no es cierto?, las preguntas de la consulta popular. Pero eso nos deja una gran lección, estimado Gustavo, que es de que efectivamente no era necesario, ¿no es cierto?, gastarnos 60 millones de dólares probablemente para hacer reformas que podían haber sido asumidas por parte de la Asamblea Nacional y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos hubiéramos evitado ese gasto y de que nuevamente, efectivamente, ¿no es cierto?, vayamos a una consulta popular. Ahora, abogado Solano, ¿no se generó esta situación de la consulta cuando el expresidente Guillermo Lasso, para reformar el artículo 158 de la Constitución, invocó la intervención de las Fuerzas Armadas en forma complementaria para la seguridad interna? Y esto quedó aprobado, pero significaba ya una reforma que tenía que realizarse a la Constitución, con o sin las preguntas de Noboa. Sí, en efecto, estimado Gustavo, justamente cuando se planteó la reforma al rol que cumplen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se estableció una reforma que era de tipo parcial y por lo tanto una reforma de tipo parcial lo que plantea es que luego de haber una discusión dentro de la Asamblea Nacional, ¿no?, efectivamente, esta reforma implicaba que en un año vuelva a ser discutida por la misma Asamblea, o en este caso por la Asamblea Nacional,
y si era aprobada, pues efectivamente debería pasar al referéndum, ¿no es cierto? Y que debe ser aprobada con la mayoría para que efectivamente se pueda establecer esa reforma constitucional. Eso es real, ¿no? Esa pregunta efectivamente fue aprobada, luego efectivamente ha sido ratificada por la Asamblea Nacional actual y debía ser, en este caso, ¿no es cierto?, elevada obviamente a referéndum. Sin embargo, podría, ¿no? Una cuestión es obviamente hablar de una sola pregunta y efectivamente los gastos que implican, ¿no?, hacer una reforma de este tipo, que es una reforma básicamente constitucional, y otra cosa es obviamente establecer temas que sí hubieran sido objeto únicamente de una reforma meramente legislativa, ¿no? Yo creo que las 5 preguntas que efectivamente ha presentado el presidente de la República, algunas más, otras menos, otras digamos que simpatizamos y otras probablemente que no tanto. Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado efectivamente que esta es la viabilidad o es el camino para reformar la Constitución. Pues estas 5 preguntas obviamente son de reforma constitucional y deben ser, en este caso, tramitadas como por la vía del referéndum. Sin embargo, yo creo que si hubiera sido mucho mejor Ahora, en discutir estos momentos las cosas están ya dadas y este ejercicio de democracia directa se lo hará el 21 de abril. La ciudadanía deberá pronunciarse sobre 11 preguntas, de las que 6 son de plebiscito, 5 de referéndum. ¿Qué coyunturas adicionales se dan con respecto a este tema? ¿Está por allí esa especie de encuesta de aprobación o no del régimen en la que siempre caen las consultas populares en Ecuador? ¿Está también de por medio una dilatación del ejercicio de los vocales del Consejo Nacional Electoral? Y está también el momento político al que se le lleva al país, que de cualquier manera irá poco a poco concentrando en alguna medida su atención en la consulta. Sí, me parece que la consulta efectivamente viene a ser, como algunos ya lo hemos señalado, ¿no es cierto?, en una especie de primarias o una primera vuelta, ¿no es cierto?, para el propio presidente de la República, ¿no? Con esto vamos a valorar efectivamente cuál es el nivel de confianza, de popularidad, ¿no es cierto?, que tiene la ciudadanía hacia las propuestas que ha establecido el presidente de la República, porque esta propuesta de consulta popular y de referéndum ha sido iniciativa del presidente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a valorar, además del contenido que tiene cada una de ellas, ¿no es cierto?, pues quién fue el que presentó esa propuesta, ¿no? Por lo tanto, se somete, ¿no es cierto?, no solamente el valor, como decíamos, del contenido de las preguntas, sino también, ¿no es cierto?, quién presenta esas preguntas. Recordemos que alguna de esas preguntas, ¿no es cierto?, ya ha estado en un sentido medio similar, ¿no es cierto?, como por ejemplo el tema de la extradición, u otros que ya fueron presentados por parte del expresidente Guillermo Lasso. Sin embargo, obviamente, ¿no es cierto?, esas preguntas no lograron aprobarse más que por realmente el contenido, me parece, y por la discusión y la deliberación que se dio sobre esas preguntas, sino porque realmente la ciudadanía rechazó, en definitiva, ¿no es cierto?, quién propuso esa consulta. Por lo tanto, pues evidentemente esta consulta cumple ese mismo sentido, ¿no?, de una especie, ¿no es cierto?, de primera vuelta, diríamos así, electoral, ¿no?, en la cual el presidente de la República podrá tener claro el panorama sobre si es que realmente él puede o no lanzarse a la presidencia de la República. Yo creo que eso es un primer elemento. Entonces, obviamente el presidente, ¿no es cierto?, está muy claro de que debe hacer una campaña efectivamente por el sí, ¿no es cierto?, en las preguntas, porque una derrota electoral en el sentido de que no se puedan aprobar esas preguntas, o la mayoría de esas preguntas, pues implicará necesariamente una especie de rechazo al presidente de la República. Entonces, evidentemente, está jugándose un capital político importante el propio presidente. Además de ello, evidentemente, ¿no es cierto?, habrán sectores que ya han definido, por lo menos que en algunas preguntas van a votar no. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de la contratación por horas, el tema del arbitraje internacional, ¿no? Y otras preguntas en el caso que todavía están siendo deliberadas, pero hay ya ciertas posiciones, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de que irían por el no. La cuestión es si efectivamente cómo se va, diríamos así, a presentar la consulta, ¿no? Para muchos ecuatorianos y ecuatorianas, la visión de una consulta popular como esta implica el decir sí, porque con eso al siguiente día, ¿no es cierto?, vamos a tener mayor seguridad. Esa es la idea que nos está vendiendo el gobierno nacional, de que se necesita de esta consulta para mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de seguridad en el país. Y eso ha sido, digamos, el discurso que ha venido llevando Daniel Noboa. En ese sentido, igualmente, ¿no es cierto?, la posibilidad, hemos dicho, ya no la Y es, y posibilidad. es, y es efectivamente
¿Es efectivamente así? ¿Cambiaría el marco jurídico en Ecuador significativamente en caso de que triunfen todas o la mayoría de las preguntas propuestas para esta consulta popular y referéndum? Yo no quisiera retroceder en el tiempo, pero recordemos que en el año 2008 también, cuando se aprobó la Constitución, y obviamente es de un diferente signo político, ¿no es cierto?, se decía que efectivamente el aprobar la Constitución implicaría que en ese momento, ¿no es cierto?, se iba a dar un cambio en el país, de que en definitiva la Constitución del 2008 iba a ser como una especie de panacea para resolver los problemas políticos, económicos y sociales del país. Yo creo que más allá de una respuesta, decir sí o no, yo creo que no es tan sencillo decir que con un cambio únicamente normativo uno puede decir ya definitivamente con eso se va a cambiar el país. Yo no creo que con la aprobación de las 6 o de las 11 preguntas se resuelva el tema de la seguridad o el tema económico, porque además obviamente están preguntas que no tienen que ver necesariamente con la seguridad. Las de reforma constitucional tienen que ver, por ejemplo, con la creación de juzgados de materia constitucional, que estamos de acuerdo, efectivamente, pero más allá de eso, obviamente, yo diría, no es que con el cambio meramente normativo o de las reformas que se van a introducir en el Código Orgánico Integral Penal, en la ley, en este caso en la ley de extinción de dominio, con eso se va a solventar el problema de la seguridad. Más bien, obviamente, yo diría que el problema de la seguridad tiene varias condiciones multifactoriales y por lo tanto pensar que con una consulta se va a resolver el problema de la seguridad es demasiado. Incluso más allá de que, digamos, estemos a favor o en contra del gobierno, no es posible señalar que esa va a ser la respuesta única o debería ser la única respuesta al tema de la inseguridad. Por eso, inclusive, el propio presidente, y usted sabe, estimado Gustavo, en las próximas semanas, ¿no es cierto?, se va a subir el IVA al 13 y luego al 15%. ¿Cuál es la justificación? La lucha justamente, ¿no es cierto?, contra el crimen organizado y la necesidad de financiamiento, entre comillas, ¿no es cierto?, para la guerra, para el conflicto armado interno. Sin embargo, sabemos efectivamente que varios de esos ingresos que se van a recolectar por parte, ¿no es cierto?, del gobierno nacional van a ir no solo únicamente a financiar a la policía, a las Fuerzas Armadas, sino también para pagar deuda o incluso para pagar otro tipo, ¿no es cierto?, de deuda, en este caso interna. Lo más preocupante, yo digo así, en estos días es que lamentablemente se ha escuchado que varios rubros, por ejemplo, sobre educación, sobre salud, van a ser recortados. Inclusive se habla de las universidades públicas donde van a haber recortes importantes. Y eso realmente yo creo que es un tema también que uno dice, ¿cuál es la situación que se puede dar si efectivamente continúan ese tipo de medidas económicas y esos recortes presupuestarios que pueden generar algún tipo de grado de discordancia, yo diría incluso de exacerbar nuevamente las calles contra el gobierno, porque efectivamente este tipo de recortes van contra derechos sociales y van, sobre todo, diríamos, enfocados en limitar grandes derechos como son la educación y la salud. El limitar, obviamente, el presupuesto de las universidades implica que el propio presidente de la República no va a cumplir con su propuesta de campaña de que era, por ejemplo, incrementar en un número de 200,000 estudiantes del acceso a la educación superior. ¿Dónde quedó esa propuesta? ¿No? Entonces, yo creo que es un poco más compleja la situación, pero efectivamente yo creo que el tema de la consulta, como decíamos, no resuelve, ni quiere resolver ni siquiera los problemas de la inseguridad, no menos decirlo, tampoco los problemas grandes económicos y políticos que tenemos actualmente. Retornemos a lo que ya se refirió usted, este intento de reformas al Código Integral Penal, que aún sigue vigente, pues aprovechando de alguna manera la ausencia del presidente titular de la Asamblea, el señor Cronfle, Viviana Veloz está asumiendo ya la presidencia de la Asamblea y hay una campaña mediática que se la siente del correísmo que despierta dudas de si realmente podrían haber segundas intenciones, si es que podría llegar esta fugaz permanencia o control del correísmo en la presidencia y en consecuencia en el CAL, llegarse a convocar a la sesión 900 suspendida para tratar nuevamente estas polémicas reformas al COIP. ¿Le ve usted posibilidades, más allá de lo que han manifestado ya algunas bancadas de la Asamblea que dicen que esto sería imposible? Y me parece que lo primero que habría que indicar es que, como ustedes saben, en días anteriores el presidente Novoa cumplió 3 meses, ¿no es cierto? Y cómo ha logrado sobrevivir o sobrellevar justamente el conflicto con la función legislativa y con la Asamblea Nacional. Básicamente, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es ir de la mano, ¿no es cierto?, con el Partido Social Cristiano, en un acuerdo, también obviamente en connivencia con
el correísmo y también en ciertos momentos, ¿no es cierto?, apoyado por la bancada de Construye. Eso es lo que le ha permitido al presidente en ciertos casos, ¿no es cierto?, aprobar cierta normativa específica con ciertos acuerdos muy puntuales. No existe un bloque de mayoría como tal instalado en la Asamblea Nacional, eso no hay, ¿no? Porque existe obviamente diferencias en las votaciones que hemos visto en los diferentes proyectos de leyes. En ese sentido, ¿no? La Revolución Ciudadana, obviamente, al ser el bloque mayoritario, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de condicionar su apoyo. Y claro, su apoyo está condicionado sobre todo a un tema muy específico, que es la posibilidad, ¿no es cierto?, del regreso del expresidente Correa. Y evidentemente eso es un tema crucial en la negociación política en la Asamblea Nacional, que me parece erróneo, en realidad me parece que no es el elemento principal, pero obviamente, como diríamos, la Revolución Ciudadana trabaja bajo ese elemento. Y por lo tanto, las reformas que se quieren hacer al Código Orgánico Integral Penal, sin duda, tienen que ver justamente con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el expresidente de la República pueda regresar, pero que además, ¿no es cierto?, no vaya a una cárcel, ¿no? Porque efectivamente hay una sentencia que en este caso ha sido ejecutoria de que si el presidente de la República llega en cualquier momento, debería ser obviamente puesto en este caso bajo las autoridades competentes, ¿no? Eso implica, ¿no es cierto?, en realidad, de que el correísmo, ¿no es cierto?, va a intentar, obviamente, inclusive con la propia actual presidenta encargada, Diana Veloz, me parece, intentar efectivamente aprobar ese paquete de reformas del Código Orgánico Integral Penal que implicaban el tema de la reforma de la Fiscalía, la revisión justamente por parte de organismos internacionales de derechos humanos sobre ciertas sentencias y sobre el tema del cambio en cuanto al recurso de revisión. Pero en ese sentido el problema es, ¿hay los votos o no hay los votos? Yo creo que no hay los votos. Yo creo que en ese sentido es muy difícil efectivamente que se puedan aprobar, ¿no? Me parece que la posibilidad de aprobar en grandes bloques, inclusive las reformas del Código Orgánico Integral Penal, hacen prácticamente, diríamos, o dejan, diríamos, básicamente, o definitivamente, más bien, la posibilidad de que se puedan aprobar estas reformas. Yo creo que lo más digamos así, posible o lo probable más bien dentro de la Asamblea Nacional es que esto va a ir al archivo, ¿no? Aunque obviamente puede haber o pudo haber existido en un momento la posibilidad de ciertos acuerdos, por ejemplo, el incremento de penas, el cambio o la tipificación del feminicidio y otros que me parecen elementos muy interesantes. Sin embargo, obviamente no hay un acuerdo sobre estos otros temas que, como digo, están más en el ámbito de tratar, diríamos así, de reformar este tipo de instituciones, de cambiar obviamente ese tipo de delitos, obviamente, y la revisión, obviamente, de las sentencias, el cambio en cuanto a la reserva de las investigaciones previas dentro de la Fiscalía, tienen que ver obviamente con un objetivo que es un objetivo político, ¿no? Todos lo tenemos claro. Yo creo que en ese sentido las bancadas al menos no van a dar sus votos para ello. Me parece que va a ser inútil la posibilidad de que realmente se pueda llamar a votación. Recordemos que incluso esa votación tendrá que ser hasta el 22 de abril, al día siguiente de la consulta popular. Claro, eso implicará probablemente, ¿no es cierto?, si es que hay una victoria claramente del presidente Noboa, yo creo que no va a haber ningún tipo de posibilidad. Quizás en la posibilidad de Ahora, derrota de la consulta, tal vez, probablemente podrían, en este caso, cambiar la situación, porque eso implicaría que el presidente Noboa tendría un grave problema, obviamente, porque su capital político disminuiría, ¿no? muy bien. En todo caso, hay algo cierto y evidente que lo sentimos, lo palpamos en los medios de comunicación. Los lobistas del correísmo están trabajando fuerte para tratar de difundir a nivel de la opinión pública las bondades de lo que quieren hacer. Vayamos en la parte final ya a los efectos políticos de lo que está sucediendo. Esta política de seguridad que se pretende introducir a través de la consulta popular y referéndum le alcanzará al presidente Noboa hasta que lleguen las próximas elecciones. ¿Sustentarán realmente esa alta popularidad que se supone que aún tiene? Y por otra parte está el tema económico bastante criticado. Destacados economistas del país señalan que esas propuestas hechas desde el gobierno, sumado a esto lo que se puede leer del presupuesto general del Estado para el 2024, no dan muchas esperanzas a que el gobierno de alguna manera pueda desembarazarse
de los problemas financieros, de los retrasos en los pagos, no va a poder realizar una importante inversión social. Usted ha tocado, entre otros temas, ya el de las universidades, es decir, tiene un camino bastante complejo Noboa. ¿Le durará esta luna de miel hasta las elecciones? Me parece que la situación pues, sí, es muy compleja porque me parece que su primera batalla es el 21 de abril. ¿No? Hay que ver cuál es el resultado de la consulta popular y referéndum. ¿No? Yo creo que esa es una primera batalla que tiene que ganar. El Se oponía a tiempo 20. lamentablemente se nos ha agotado, doctor Solano. Hay que ir paso por paso y esperemos a ver qué es lo que sucede con esta consulta popular. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, catedrático, experto en teoría política y derecho constitucional.